En el rincón más remoto del planeta, donde la luz se curva y el tiempo parece detenerse, la Antártida guarda un secreto que ni el hielo milenario ha podido congelar. Bajo su superficie blanca y aparentemente muerta, algo se mueve, algo que no pertenece a este mundo tal como lo conocemos. Durante siglos creímos que el hielo solo conservaba el pasado, fósiles, capas de historia comprimidas en silencio. Pero ahora, por primera vez, ese hielo ha comenzado a hablar. Y lo que susurra no tiene explicación. Una serie de señales de radio, invisibles al oído humano, han emergido desde las profundidades de la Antártida. No vienen del cielo, no son ecos de satélites ni emisiones artificiales. Estas señales no deberían existir. Su trayectoria, su frecuencia, su origen, todo desafía la lógica. Todo indica que hay algo debajo del hielo que rompe las leyes de la física. El experimento que las captó, un conjunto de antenas suspendidas a 40 kilómetros de altura, llamado ANITA, fue diseñado para escuchar neutrinos, esas partículas fantasmales que atraviesan el universo sin tocar nada. Pero lo que detectó va mucho más allá. Lo que detectó parece venir de otro lugar. ¿Estamos frente a una evidencia de materia oscura? ¿Una partícula exótica filtrándose desde otra dimensión? ¿O simplemente un fenómeno natural que nuestra ciencia aún no está lista para comprender? Este no es solo un misterio científico, es una ruptura, una grieta en la pared de nuestra realidad. Hoy cruzaremos ese umbral, no para encontrar respuestas, sino para escuchar lo que se ha ocultado durante siglos, en el susurro invisible del hielo. El experimento conocido como ANITA, sigla de Antarctic Impulsive Transient Antenna, no fue concebido como una misión revolucionaria, sino como un proyecto específico, casi silencioso, para detectar partículas de alta energía provenientes del cosmos. Suspendido en la estratosfera sobre el hielo eterno de la Antártida mediante un globo de helio, este conjunto de antenas no observaba el cielo como hacen los telescopios tradicionales. Llamó la atención de la comunidad internacional. La detección de señales de radio que no provenían del cielo, ni de ningún satélite, ni de transmisiones humanas conocidas. Porque si la señal realmente había atravesado el planeta, no podía haber sido generada por un neutrino común, ya que este tipo de partícula, a pesar de su naturaleza escurridiza, debería haber sido absorbida o desintegrada al atravesar la densa masa terrestre. Algunos teóricos han planteado una hipótesis aún más audaz, que las señales no provienen del interior de la Tierra ni del universo observable, sino de una dimensión contigua. Las condiciones únicas de su atmósfera, su campo magnético y la pureza extrema del hielo podrían convertirla en un portal natural, un umbral entre mundos superpuestos. Algunas apuntan a fenómenos atmosféricos no comprendidos del todo, como distorsiones en la propagación de ondas de radio causadas por capas específicas del hielo, o a errores sistemáticos en la calibración de los instrumentos. Y eso, en ciencia, es el equivalente a una grieta en el muro, una anomalía que, si se confirma, obligará a reescribir parte del conocimiento que hemos tardado siglos en construir, porque tal vez lo que emerge del hielo no es solo una señal física, tal vez es un mensaje, una advertencia, un susurro que ha estado aguardando durante eones, a que alguien finalmente lo escuche. Sin embargo, esas respuestas, aunque prudentes, no logran disipar el misterio. No explican la dirección de las señales, no explican su intensidad, no explican por qué ningún otro observatorio ha registrado eventos similares. Las señales de radio captadas por ANITA serían entonces más que fenómenos físicos, serían vestigios de una realidad más profunda, una arquitectura oculta que solo se manifiesta cuando ciertas variables coinciden en forma exacta.
Según ciertos modelos avanzados de la teoría de cuerdas, el espacio que percibimos como tridimensional podría estar incrustado en una estructura más amplia, compuesta por múltiples dimensiones invisibles para nuestros sentidos. En este escenario, ciertas partículas o fluctuaciones energéticas podrían escapar momentáneamente de nuestra realidad, viajar a través de estos canales ocultos y reaparecer en otro punto del espacio-tiempo. Una especie de atajo cósmico que desborda nuestra comprensión. Surgió entonces una pregunta inevitable. ¿Estamos frente a una forma de materia que no habíamos contemplado? Un tipo de partícula que escapa a nuestras ecuaciones actuales y que tal vez se manifiesta únicamente en condiciones extremas como las que ofrece el hielo milenario de la Antártida. Estas señales parecían surgir desde las profundidades del hielo, desde ángulos imposibles, como si hubieran atravesado toda la Tierra antes de alcanzar los sensores suspendidos en el aire, pero que hasta ahora ha sido completamente indetectable mediante métodos convencionales. Sabemos que la materia oscura existe porque su gravedad afecta el comportamiento de las galaxias, curva la luz de las estrellas y mantiene cohesionadas las estructuras cósmicas a gran escala. Sin embargo, nunca ha sido observada directamente y nadie ha conseguido aislarla, medirla o manipularla. Si Anita ha detectado una interacción real entre la materia oscura y el hielo terrestre, estaríamos frente a un momento histórico para la física moderna, el inicio de una nueva era de comprensión del universo. La trayectoria que seguirían estas partículas, si fueran neutrinos convencionales, sería físicamente inviable según el modelo estándar de la física de partículas. Los investigadores verificaron los datos, descartaron interferencias y cruzaron información con detectores similares en otras regiones del planeta, como el observatorio IceCube, también ubicado en la Antártida, pero enterrado bajo el hielo. Sin embargo, ninguno de esos instrumentos había captado nada similar. Solo Anita, sino que dirigía su atención hacia abajo, hacia la vasta y silenciosa superficie blanca que oculta bajo sí misma millones de años de historia geológica y quizás mucho más. Su propósito era identificar neutrinos, partículas elementales tan esquivas y fantasmales que atraviesan la materia como si no existiera. Estas entidades subatómicas que viajan a través del universo sin ser vistas ni detenidas, solo pueden ser detectadas en el momento preciso en que colisionan con núcleos atómicos dentro del hielo, generando una breve pero intensa cascada de energía. Este fenómeno, conocido como efecto Ascarian, produce una onda de radio que Anita puede registrar, como si el hielo, penetrado por una fuerza invisible, emitiera un grito en una frecuencia que el oído humano jamás podría percibir. Desde sus primeras misiones en 2006, Anita ha registrado múltiples eventos de interés científico, pero uno de ellos en particular, este hecho desconcertante, dio lugar a una profunda grieta en las certezas científicas. Muchos apuntaron hacia la posibilidad de que lo que Anita había detectado fueran las primeras huellas directas de la llamada materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte del universo conocido. Pero incluso esta posibilidad revolucionaria no es la más inquietante. Si esto es cierto, entonces la Antártida podría no ser solo un lugar remoto y congelado, sino un punto de transición, un nodo en la red multidimensional donde las reglas que conocemos se debilitan. Los científicos involucrados en el proyecto, incluyendo la doctora Stephanie Wiesel, autora principal del estudio publicado en la revista Physical Review Letters, han propuesto explicaciones alternativas. Lo cierto es que Anita ha captado algo que no encaja en los modelos actuales, algo que no debería estar allí. Y eso, en ciencia, es el equivalente a una grieta en el muro,
Una anomalía que, si se confirma, obligará a reescribir parte del conocimiento que hemos tardado siglos en construir. Porque tal vez lo que emerge del hielo no es solo una señal física. Tal vez es un mensaje, una advertencia, un susurro que ha estado aguardando durante eones a que alguien finalmente lo escuche. Las señales captadas por Anita no fueron un incidente aislado, ni una anomalía pasajera en medio de una vasta recolección de datos. Aparecieron con una regularidad desconcertante, con trayectorias que no se ajustan a ninguna teoría aceptada, con una intensidad que desafía todos los umbrales conocidos. No son errores estadísticos, ni fluctuaciones instrumentales, ni interferencias electromagnéticas comunes. Lo que Anita ha captado representa una grieta activa y creciente en la forma como comprendemos el universo. Y si esa grieta se profundiza, es posible que lo que emerja de ella no solo desafíe nuestras ecuaciones, sino también nuestra percepción de la realidad. De acuerdo con algunos marcos derivados de la teoría M y del modelo de Branas, el universo que experimentamos podría ser solo una membrana tridimensional suspendida en un espacio de dimensiones superiores. Ciertas partículas, según estos modelos, tendrían la capacidad de atravesar esas membranas, desplazarse entre realidades y regresar en puntos que, desde nuestra perspectiva, parecen desconectados. Si eso está ocurriendo, entonces lo que Anita está captando podría ser el eco físico de un tránsito interdimensional. No sería una señal terrestre ni cósmica, sino transdimensional. No son constantes ni predecibles, pero aparecen. Persisten como recordatorios de que hay algo más, algo que desafía las explicaciones convencionales. Como si una inteligencia, una conciencia o una estructura desconocida estuviera enviando mensajes cifrados, esperando que alguien los descifre. Si eso es cierto, entonces tal vez no estamos observando un fenómeno físico, sino participando de él. Tal vez estas señales no han sido generadas para ser vistas, sino para ser percibidas por una conciencia capaz de interpretarlas. Como si el hielo de la Antártida no fuera solo una tumba de civilizaciones pasadas, sino una puerta, una interfaz. Aceptar que estas señales no son neutrinos comunes implica abrir la puerta a nuevas formas de materia o incluso a nuevos tipos de existencia. ¿Es el universo hablando consigo mismo? ¿O somos nosotros recibiendo por primera vez una señal externa, proveniente de una entidad o inteligencia que ha permanecido oculta más allá del umbral de nuestras dimensiones? Entonces Anita, al registrar estos pulsos desde el hielo eterno, no solo ha tocado los límites de la ciencia, sino los bordes mismos de la percepción. Lo que ocurre allá afuera, entre el hielo, el campo cuántico y las dimensiones ocultas, tal vez no sea un evento aislado, sino el inicio de una conversación. Una conversación que no se mide en palabras, sino en frecuencias. Una conversación que recién comienza. Porque si existen regiones del universo donde las leyes cambian o donde otras realidades se filtran en la nuestra, entonces la estabilidad que asumimos en nuestra existencia cotidiana se vuelve ilusoria. Lo que consideramos sólido, constante y confiable podría ser simplemente una frecuencia dentro de un espectro mucho más amplio y desconocido. Las señales de Anita podrían ser apenas el primer acorde audible de una sinfonía que lleva siglos ocurriendo en el trasfondo de la realidad, sin que tuviéramos instrumentos lo suficientemente sensibles para escucharla. Una de las hipótesis más inquietantes postula que podríamos estar ante partículas desconocidas, entidades subatómicas que no responden a las leyes actuales y que podrían pertenecer a un universo paralelo. Sostienen que lo más probable es que las señales sean producto de fenómenos atmosféricos inusuales o de formaciones de hielo que alteran la propagación de las ondas de radio.
El temor de que al mirar demasiado profundo en el abismo devuelva la mirada. Tal vez sea una anomalía geológica, una resonancia específica del subsuelo antártico que distorsiona los registros. O incluso un efecto desconocido generado por la combinación de presión, temperatura y campo magnético en esa región del planeta, o a una dimensión que coexiste con la nuestra, pero rara vez interactúa con ella. En este escenario, las señales de Anita no serían manifestaciones del caos, sino coordenadas precisas de una intersección entre mundos. Otra posibilidad, planteada por teóricos de frontera, sugiere que estas partículas podrían ser formas avanzadas de materia oscura interactiva. A diferencia de la materia oscura convencional, que ejerce gravedad pero no colisiona ni emite radiación, esta variante hipotética tendría una capacidad limitada para interactuar con partículas normales, generando emisiones raras pero detectables en condiciones extremas. La Antártida, con su pureza geomagnética, su aislamiento extremo y su hielo de baja densidad atómica, se convierte así en un entorno ideal para que lo invisible se vuelva momentáneamente observable. Pero incluso esta teoría no explica por qué las señales parecen emerger desde dentro del planeta, desafiando el principio de opacidad de la Tierra ante partículas de tan alta energía. Para que un neutrino tau invertido, como algunos propusieron, pueda recorrer el diámetro del planeta sin ser absorbido, necesitaría propiedades aún no registradas por el modelo estándar. Estaríamos hablando de partículas que no solo ignoran la materia visible, sino que navegan a través del espacio-tiempo como si sus reglas fueran irrelevantes. Partículas que no están sujetas a la linealidad del tiempo, a la resistencia del espacio, ni a las barreras materiales. Partículas que tal vez no pertenezcan a este universo. Aquí es donde las dimensiones ocultas vuelven a aparecer con fuerza. Esto no es solo especulación científica, tiene implicaciones filosóficas profundas. A pesar de la magnitud de estas posibilidades, algunos científicos mantienen una postura conservadora. Pero esta prudencia, por comprensible que sea, también revela un patrón: el miedo a aceptar que hemos sido testigos de algo que escapa al control de nuestras herramientas intelectuales. Y sin embargo, las señales continúan. En este punto, surge una pregunta inevitable. Si lo que estamos detectando no son solo partículas, sino una forma de comunicación, ¿quién o qué está del otro lado? La física cuántica ya nos ha enseñado que la realidad no es fija, que la observación modifica el comportamiento de la materia, que el tiempo puede comportarse como una ilusión bajo ciertas condiciones. Y si la conciencia humana no es un accidente evolutivo, sino una antena biológica afinada para captar lo que aún no comprendemos. Entonces Anita, al registrar estos pulsos desde el hielo eterno, no solo ha tocado los límites de la ciencia, sino los bordes mismos de la percepción. Lo que ocurre allá afuera, entre el hielo, el campo cuántico y las dimensiones ocultas, tal vez no sea un evento aislado, sino el inicio de una conversación. Una conversación que no se mide en palabras, sino en frecuencias. Una conversación que recién comienza. Tal vez el verdadero misterio no está en las señales, sino en el hecho de que preferimos ignorarlas. Cuando lo imposible se manifiesta, lo racional tiembla, y nuestra primera reacción no es comprender, sino silenciar. Pero el hielo no miente. No teoriza, no especula, solo grita, en una frecuencia que casi nadie está dispuesto a escuchar. Lo que Anita captó no fue solo una onda de radio, fue una fractura en el velo que separa lo visible de lo invisible. Fue un eco de algo que tal vez siempre estuvo ahí, esperando que la tecnología alcanzara la sensibilidad necesaria para detectarlo, o que nosotros desarrolláramos la humildad suficiente para aceptar lo que no entendemos. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad.
porque solo aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente pueden escuchar los susurros del universo. Suscríbete al canal, porque lo que viene no solo desafiará la física, sino la estructura misma de la realidad. Y recuerda, en el silencio entre las dimensiones puede estar la respuesta que nadie quiere oír.